Pero antes quería pedirle a Vicente Bosch que dijera unas palabras. Buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva sesión de Literateneo. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, pero ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva sesión de Literateneo. Seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Yo solamente tengo que mostrar una vez más el agradecimiento que les tengo a estas personas que desde hace ya más de 10 años están con el Ateneo en el tema de la poesía y ahora últimamente con el tema de la literatura, que me encuentro muy contento de estar aquí rodeado de tantos kilos de materia gris tan buena y que la verdad es que de aquí no puede salir nada más que cosas buenas. Yo de Antonio solamente tengo que decir que ya no es solamente lo bueno que es como poeta, sino que tengo que destacar la calidad humana que tiene, y prueba de ello pues es que siempre que hemos recurrido a él siempre lo he encontrado. Y además sé que es un triunfador nato y todo lo que se ha metido pues siempre ha conseguido grandes logros. Y ahora se ha empeñado en la poesía y seguro que la poesía también lo conseguirá. Muchísimas gracias y vamos a disfrutaros. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Y a mí me ha tocado presentar a nuestro invitado, a nuestro querido amigo Antonio. Voy a ser breve porque el tiempo lo tenemos muy controlado y queremos que no sea una sesión muy larga, que no acabara a las 10 de la noche, porque habría para mucho más. Así que voy a ser muy breve en la lectura de los elementos más destacados en el extenso currículum de nuestro querido amigo. Nace en Salamanca en 1940. Como veis, es joven, ¿no? Aquí somos todos muy jóvenes en la mesa. Y allí se hizo doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. En 1969 se traslada a Valencia como profesor de Lengua y Literatura del Centro de Orientación de Universidades Laborales, que, como sabéis, estaba en Seste. Hoy ya existe el edificio, pero no hace lo que hacía en aquellos tiempos, ¿no? Y él estuvo allí bastante tiempo, llegando a ser jefe de estudios. De allí pasó a Canarias, donde fue también, con un gran cargo, responsable fue nombrado jefe de estudios en el año 70 y fue rector posteriormente en Las Palmas, perdón, me he distraído, he cambiado de renglón, durante los años 1975-78. Y ahora viene a mi modo de ver, su gran aventura. De allí pasó a Costa Rica y ocupó cargos importantísimos, estuvo durante 7 u 8 años y fue una persona muy relevante. Es muy modesto y él no le gusta que diga estas cosas, pero hizo cosas increíbles. A mí me las ha contado y le estoy pidiendo que algún día las haga públicas, incluso dando una charla. Nada menos que estuvo como jefe de las misiones de cooperación técnica de España en Costa Rica y fundó el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica. Fue profesor de didáctica del español en la UNED de Costa Rica y experto en formación de profesorado en Centroamérica y Colombia, nada menos. Y en aquella época, que era conflictiva para aquella región, tuvo la oportunidad, que muchos la quisiéramos, de conocer a los principales personajes de la zona. Estaba Somoza en el gobierno y había otros que querían echarlo del gobierno, una revolución que todavía continúa, y tuvo el honor, o la oportunidad de conocer personalmente nada menos que a Ernesto Cardenal, un gran poeta, revolucionario, religioso, se enfrentó con el Papa, tuvo problemas en todas partes y hasta creó un grupo musical llamado Los de Palacagüina, que también en España sonaron, Luego, con Sergio Ramírez, también estuvo con él, que acaban de darle, no hace mucho, el premio Cervantes de novela, un gran personaje, un gran escritor.
Estuvo con Violeta Chamorro, que llegó a ser presidenta de Nicaragua. Estuvo con Edén Pastora, llamado el comandante Cero, ¿no? Otro gran guerrillero de la época. Y con Daniel Ortega, nada menos, el presidente actual de ese país, del que la prensa habla muy mal, ¿verdad? Todo eso él lo ha vivido en directo, con aventuras que podría crearnos, contarnos, de contactos, de evacuación de personajes, ¿verdad?, en aviones y demás, que resultaría una charla muy interesante. Bueno, se acabó la aventura de Costa Rica y vino de nuevo a Cheste, donde fue profesor y jefe del Departamento de Filología de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado. Y ya después, ya estuvo en el Instituto Luis Vives de Valencia como catedrático de Lengua y Literatura. Y allí se jubiló en el año 2011. Y por no decir nada más, y para ser breve, nada más citaré algunas cosas que tiene escritas en poesía. Ha colaborado desde 2010, que fue cuando se creó el Limonero de Homero, en los 5 ejemplares que hemos publicado. 2010, 2011, 2012, 2017 y hace poco, 2021, el 5º ejemplar. En 2013 ganó un premio de poesía, el premio Gerardo Diego de Cantabria, por Largo Lamento de Breves. En el 19 publicó en la colección Nigredo de Olé Libros el libro titulado Polaroids. Tengo que decir que la colección Nigredo se debe el nombre a él. Él fue quien le puso el nombre de Nigredo a la colección en la que estamos ya implicados, ya 8. Ahora se publicará dentro de poco el ejemplar número 9, ya publicados en esta editorial. Y por último, hoy tenemos aquí un libro enorme, que es casi una Biblia, ¿verdad?, en donde recopila, supongo que lo mejor, aún tendrá más cosas por ahí escondidas, ¿no?, desde 1969 hasta 2020. Y no quiero alargarme más. Gracias por estar aquí y espero que pasemos una tarde muy, muy agradable. Muchísimas gracias. Gracias a Vicente por la presentación exagerada. Y nada, bueno, pues si hay que hablar de ese periodo de mi vida, pues ya me lo volveré a estudiar, porque mi memoria falla bastante. Me lo volveré a estudiar y nada, me ofrezco efectivamente a tener una charla sobre ese periodo, esa revolución sandinista y lo que vino después. Ten cuidado que lo dices en público, ¿eh? Y ten cuidado que mucha gente lo ha oído. Yo te lo voy a recordar, ¿eh? Muy bien, me comprometo. Bueno, yo quisiera dar paso a hablar realmente no solo de la vida, que es lo que ha hecho Vicente, sino de la poesía. Y entonces quiero dar paso a Blas Muñoz, que hace análisis de los poemas como nadie, creo que en esta comunidad, no, en este país y parte del extranjero. Y digo parte porque desconozco la otra parte, exactamente. Quiero decir que es buenísimo. Yo, como ejemplo, es que yo traigo un poema del cual desconfío y del cual no estoy seguro, lo leemos en la reunión y él me lo aclara. Es decir, me lo aclara y me dice lo que quiero decir, lo que yo quería decir. Es decir, sin corregir el poema, lo hace manifiesto. Y entonces por eso le he elegido, le he pedido a él para que explique un poco qué es lo que yo he hecho aquí, que no sé muy bien lo que he hecho. ¿Ya está? Ya está. Bueno. No, coge este. Bueno, pues ha sido muy escueto, demasiado sucinto y todos los sinónimos que os parezcan. Yo esperaba que él dijera algo más de su obra. Y yo me toca hablar de este libro
y tengo que decir que no he tenido tiempo de leérmelo. No me lo he leído todo. Por tanto, hablaré principalmente de los 2 libros que ha publicado, porque ahí está ya condensada su manera de entender la poesía. Y resulta que yo me he traído aquí unas hojas, yo que no estoy acostumbrado a leer, porque suelo seguir un guión en mis presentaciones, pero quería atenerme y por tanto no voy a divagar mucho más, voy a leer. Me unen con Antonio 13 años ya de convivencia poética, pero algunos más de convivencia docente, porque él, profesor de bachillerato en el Luis Vives, y yo, profesor de bachillerato en el Ramon Llull, en el Instituto Ramon Llull de Valencia, pues fuimos, por decirlo de alguna manera, seleccionados entre otros profesores de Valencia para formar alumnos de selectividad y en algún caso también, por lo menos en el mío, no sé si en el tuyo, alumnos de las facultades con asignaturas pendientes en la academia, que es un colegio también reglado, por otra parte, concertado Aula 3. Y allí compartimos varios años de docencia, compaginados y aprobados por la Consellería de Educación. Aquí tenemos a 2 inspectores, exinspectores de educación, que sabrán que era compatible, ¿no? Eran años de pluriempleo con los hijos estudiando en la universidad, y se trataba de eso, de trabajar mucho. Bueno, pues yo era también jefe de estudios de Aula 3 y los 2 éramos profesores de selectividad, que empieza mañana. Que tengan suerte los chicos. Y cuando llega el momento de crear el grupo Limonero de Homero, Joaquín Riñón, nuestro querido y recordado Joaquín Riñón, que compartía con nosotros clases también en Aula 3, pues fue el que trajo al grupo a Antonio. Bien, yo debería hablar de su poesía casi con sus propias palabras, después de tantos años de convivencia, pero nunca lo haría con su misma clarividencia. Eso es imposible. Me tendría que limitar a ser como un cristal transparente que dejara pasar sin deformaciones lo que de su propia boca hemos escuchado y lo que de él hemos leído hablando de su propia poesía. Antonio confiesa, y esto va entre comillas, que uno es el menos indicado para opinar sobre su propia poesía. Y tiene razón en lo que nos concierne a los demás, pero no en lo que le concierne a él, porque pocas personas hay más preparadas para el conocimiento, el autoconocimiento y el análisis, a pesar de lo que diga de mí, que son exageraciones propias de la amistad. Pero pocas personas hay más preparadas que él, que ha escrito varios libros de análisis literario y de análisis poético. Bien, en eso tiene que ver mucha su condición, como digo, de experto, porque en su dilatada vida profesional, como digo, siempre ha tenido cerca la poesía. Yo pensaba que no, luego diré por qué, y no me quiero salir del guión, disculpen. Yo pensaba que no, pero resulta que ahora sé que no ha dejado de escribir poesía nunca, aunque haya habido ciertos silencios entre poema y poema. Sus poemas iniciales, que datan de sus años escolares, como es lógico, primero, y luego en los primeros 60 de la Universidad de Salamanca, aparecieron en revistas universitarias en las que también publicaban poetas y pintores como Luis de Horna, Aníbal Núñez, José Miguel Ullán, José Martín Barrigós y el fotógrafo e impresor José Núñez Larraz, padre de Aníbal Núñez. Algunos de estos nombres que he dicho son palabras mayores en la historia de la poesía española. Antonio participó en el lanzamiento de la revista de poesía Álamo, junto a Pepe Ledesma y Juan Ruiz Peña, que fue luego director durante muchos años de la revista. Él colaboraba con poemas, con dibujos
y con el rompedor diseño para la época de las portadas de la revista. Y también publicó algunos poemas en la revista de León Claraboya, de la mano de otros dos amigos, el ilustrador Javier Carvajal y el hoy novelista y académico Luis Mateo Díez. Antonio ha escrito, y a esto me refería hace un momento, que en 1965 son palabras suyas en uno de los prólogos personales que cada uno ponemos a nuestros poemas en los limoneros de Homero, en las antologías que publicamos. Él ha dicho, hablando de él en tercera persona, vino la vida profesional con sus afanes y avatares que no dieron tregua para la poesía. Y luego, un largo silencio poético hasta que en 2008 me integro en el grupo literario El Limonero de Homero. Pero eso es ya otra historia. Bueno, pues eso ya es otra historia. Pero como decía, no es cierto, hoy lo sabemos, porque tenemos aquí la prueba, de que no hubo un largo silencio poético sin escritura. Bien. En el 2010, como ha dicho ya Vicente, Antonio publica algunos poemas en el primer Limonero de Homero. Y seguirán luego nuevos poemas en las 4 antologías siguientes. En el 2014 publica su primer libro en solitario, Largo Lamento de Breves, que lleva un subtítulo, Breviario del Bosque. Este libro, como ha dicho Vicente, fue Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego del Gobierno de Cantabria en el año 2013. Y tuve luego el privilegio de escribir su prólogo. Y quiero comentar algo, que no es poca garantía ni aval para un poeta que no ha publicado más que 2 libros y los poemas cortos en número de las 5 antologías del grupo, que no es poco aval haber ganado este premio. Porque lo ganó a cuerpo limpio y desde el desconocimiento casi total de su existencia como poeta en este mundo literario no exento de componendas y de intrigas. Nombres conocidos de premiados anteriores, y los que estéis relacionados con el mundo de la poesía vais a ver qué otros poetas fueron premiados en este mismo certamen. Ricardo Bermejo, Arturo Tendero, Agustín Pérez de Leal, Rafael Fontbellida, Inmaculada Pelegrín o Francisco García Márquez antes que él. Y después de él, Pascual Casañ, que está sentado aquí a mi izquierda, y Ramón Bascuñana, que ha pasado por el ciclo de poetas en el Ateneo, poeta de Alicante. En el 2018 publica Polaroids, con portada de Carlos Mayor, de su hijo, con el que forma el grupo poético ¿Arte Mayores? No. Equipo Mayor. Equipo Mayor. Bien. Y con prólogo Polaroids de Jaime Siles. Y aquí hay otro apunte que yo quiero hacer. Yo esperaba que Jaime hoy igual pudiera habernos acompañado. No habrá podido porque lo tiene en un enorme aprecio a Antonio. Jaime Siles era el presidente del jurado que le dio el premio Gerardo Diego del Gobierno de Cantabria. Y cuando abrió la plica se llevó una enorme sorpresa. Él hace luego el prólogo de Polaroids. ¿Qué calidad de libro es para Jaime Siles Polaroids? Pues dice, el mejor de los suyos que conozco. Si como presidente del jurado le da el premio a Largo Lamento de Breves y luego en el prólogo de Polaroids dice que este es aún mejor, estamos sin duda ante 2 libros extraordinarios. Bien, en su poética del Limonero de Homero II, del 2011, podemos leer: cada poeta se enfrenta en algún momento de la vida a su poética. Disculpad. Ante todo, y sigue hablando Antonio, dice, ante todo, para mí,
La poesía es un método de conocimiento de la realidad, pero también un procedimiento para crear otra realidad. Entre ambos cometidos trato yo de colocar mi poema. Por otra parte, sigue diciendo Antonio, la materia con que está construido el artefacto poético es el lenguaje, un sistema de signos que es convencional y fungible, es decir, que se gasta, que es caprichoso, que no es del todo apto para expresar lo que uno quiere decir. Por eso, dice, yo trato de forzar ese sistema, trato de comprobar sus límites y a veces trato de inventar nuevos segmentos de lenguajes, giros, usos, sintaxis, nuevas pragmáticas. Es notable la fidelidad a esa poética suya desde siempre. En el prólogo a Largo lamento de breves, estos ya son palabras mías, dije que ese título, Largo lamento de breves, era significativo de las características del libro, algunas de ellas resaltadas tras el fallo en las declaraciones a los medios por el presidente del jurado, Jaime Siles, y que tomo casi al pie de la letra. Poética, minimalista y clara, con poemas muy breves en los que la economía lingüística puede crear versos muy intensos. Uso audaz de la aliteración significativa y sentido del verso y del ritmo. Y continuaba diciendo yo en ese prólogo, a estas notas presentes en las marcas semánticas del título, cabría añadir otras dos, igualmente latentes en esas 4 palabras. El tono elegíaco, largo lamento, el tono elegíaco de muchos poemas marcados por el paso del tiempo y por las pérdidas. En algún sitio he leído que Antonio decía, la vida es ir perdiendo cosas. Pues el tono elegíaco, marcado por el paso del tiempo y sus pérdidas, y los contrastes, largo lamento de breves, presentes ahora en el oxímoron de esas 2 palabras que abren y cierran ese título. Este libro insistía en la brevedad de los poemas. No es el caso de esta antología. Palabra discutible, por lo que, si tengo ocasión, diré. Bien. Los poemas eran muy breves, pero insistían en algo que es permanente en la poesía de Antonio, que es la puerta. Los poemas abren una puerta al misterio de lo sagrado o de lo litúrgico. Y nos ofrece allí en el bosque y en los demás poemas, en otros ámbitos también distintos del bosque, el espacio simbólico que ocupa toda su obra. Es un juego de símbolos. Repito algunos términos de esta larga frase de antes. Minimalismo, economía lingüística, intensidad, aliteración significativa, sentido del verso y del ritmo, tono elegíaco. ¿No se me oye? ¿Toca algo por aquí? Sigo conmigo, aunque me va a faltar. Tono elegíaco, paso del tiempo, la vida como sucesión de pérdidas, el contraste como recurso, presencia de lo sagrado, espacios símbolos. Todas esas notas permanecen, especialmente aquellas puramente formales con las que Antonio lleva, como hemos escuchado antes, el lenguaje a sus límites, y algunas en las que me voy a detener brevemente. Tenía la garganta muy castigada, pero bueno, espero llegar a fin. Si se me oye. Sí que se oye desde aquí, ¿eh? Vamos ya a este libro.
en la introducción de este acto, Vicente Barberá nos ha hablado del contenido y distribución de los poemas de esta antología poética. Eso esperaba, porque lo tenía previsto. Es que me han dicho que será breve. Ya. Pero no lo ha hecho. Va, bien. Iba a decir que no inciden en eso, pero entonces ahora lo diré yo. Bueno, voy a incidir, al hablar de este libro, en alguno de esos aspectos señalados antes, el que he nombrado, aunque cabría añadir que este libro distribuye los poemas en 4 grandes espacios, por decirlo de alguna manera, en 4 grandes bloques, que esperaba que los hubiera citado Vicente. Pero esos 4 grandes bloques temáticos incluyen, para mi sorpresa cuando vi el libro, libros en su interior. El primer bloque, que se llama Paideia, solo tiene poemas de un libro. Pero el segundo bloque, Ámbito, ya tiene poemas de 5 libros distintos. El tercer bloque, Los silencios de la luz, tiene poemas seleccionados de 8 libros. Y el último bloque, Eros y Tánatos, también poemas de 5 libros. En total, 19 libros de extensión normal, de los que ha seleccionado poemas para este, y que son libros no publicados nunca y absolutamente inéditos. No sé qué se va a hacer con ellos. El criterio de selección tampoco sé cuál ha sido, supongo que habrá sido su propio gusto personal, porque resulta que cuando le tocaba a él hablar de lo que ha hecho en el libro, no ha dicho el mío, muy propio del libro. Bien. 19 libros, porque de los 2 publicados no ha seleccionado prácticamente casi ningún poema. Y de las 5 antologías del Limonero de Homero tampoco hay ahí casi poemas. Creo que me comentaste uno dedicado a tu hermano, y no sé si alguno más. Pero esto es un libro extraordinario. 60 años de poesía, poemas seleccionados, casi 800 páginas, y no contiene poemas de lo que ha publicado hasta ahora. Yo no lo hubiera llamado antología. Es una antología de inéditos. Bien. Y luego resulta que solo publica 100 ejemplares. Espero que pueda solucionarse eso más adelante. Cuando uno se adentra en estos poemas, se ve envuelto, voy a bajar el tono, en una cadencia rítmica que no obedece a la preceptiva de la métrica, sino a la reiteración de símbolos y de sonidos que van tejiendo una compleja red de significados recurrentes en su polivalencia semántica, en su polivalencia de significados. Símbolos que son disémicos, tienen doble, como todos los símbolos, significación en un poema, se convierten en plurisémicos al simbolizar otras realidades en poemas posteriores. No pondré ejemplos para no alargarme, pero pido que se atienda a estos recursos, especialmente a los del símbolo, porque los otros están más atenuados, en la lectura que se va a hacer de poemas del libro. Y no leo y así resumo. Y quiero decir esto porque los amigos y los miembros queridos de la familia que van a leer esos poemas han elegido ellos los poemas. Y con muy buen criterio no han elegido los poemas que llevan los recursos del lenguaje a su límite, sino poemas que pueden ser fácilmente comprensibles en una lectura y en una escucha oral.
Entonces ahí no están las características que aparecían intensamente en los dos primeros libros publicados y en gran parte de los poemas de Antonio, pero sí la carga simbólica de los poemas. Bien, me he evitado algunas. Del mismo modo, quiero destacar una característica no citada: las sensaciones cargadas de significado o de significación. Y digo sensaciones porque las imágenes de Antonio Mayor son táctiles, sonoras, visuales, en una suerte de sinestesia diseminada que tiene mucho que ver con su faceta más callada de pintor y dibujante. Sus poemas se ven. Como él mismo ha dicho, muchas de sus imágenes son transferencias plásticas. Las palabras, alejadas de automatismos que pueden parecerlo y no son caprichosos, se enlazan o se reclaman a distancia en correspondencias fónicas. Y en ese sentido, me parecería una pérdida de tiempo y de oportunidad no recurrir al propio análisis que Antonio Mayor hace de un brevísimo poema casi al final del libro, en la página 753. Si tenéis el libro podéis abrirlo por ahí y entonces le pido a Antonio que lo lea él porque son palabras suyas y así yo descanso un minuto o dos. Bien, el poema se llama La Sirga, página 753. ¿Lo ibas a leer? Ah, no, perdón, La Sirga no. El poema se llama... El poema no tiene título. Es En la faz del carácter. En la faz del carácter. Es muy breve el poema. 3 versos. Pero luego viene la explicación de Antonio, ¿eh? Y quiero que la escuches. ¿Has llegado a 11? 53. Es largo el libro, ¿eh? A ver. Venga. ¿Se oye? Sí. En la faz del cárabo carabitea la luz. Huye la cabra. Ya está. Este poema es un haiku, no por su métrica, pero sí por su concreción, casi zen, de un momento en la naturaleza. La luz del amanecer sorprende al ave de presa, el cárabo, aún despierto. Ha estado toda la noche vigilante para la caza. La luz juega en la cara del cárabo y lo delata. La pobre cabra se asusta, se siente víctima y huye. Esta es la escena. Pero el poema está construido a partir de la semejanza fonética de 3 palabras: cárabo, carabritea y cabra. ¿Qué fue primero para el poeta? ¿Lo fónico, la palabra, o la realidad observada y que el poeta trata de plasmar en el poema? Cárabo, del árabe cará, ave nocturna, autillo, ave rapaz nocturna parecida a la lechuza, y carabritear, de cabrito, perseguir el macho cabrío montés a la hembra en celo. Es evidente su parentesco fónico con cabrillear, rielar la luz, el jugueteo o cabrilleo de la luz. Quizá el poeta quiso decir esto, pero la lengua le sugirió otro término, poco usado: carabritear. ¿Por qué digo yo que el lenguaje sabe más que el hablante? Es evidente que el significado no figurado del término carabritear añade picante a la escena. La luz, cual macho cabrío, carabritea, persigue o juega a perseguir sexualmente justo en la faz del cárabo. Y claro, ante tal perversión, huye la cabra. Se cumple también la técnica oriental de relacionar 2 términos dispares: la cara del pájaro y la luz que carabritea.
mediante el término cabra, que relaciona la luz con el cara. Están presentes también en todo el poema los coupling o dobletes que dejan las estructuras poéticas con la semejanza fonética entre paz y luz. Un pequeño poema bonita de tres renglones que al hacer el análisis pues se ve la complejidad que hay ahí. Es verdad que se necesita intensidad para leerlo, se necesita intentar penetrar ahí. Bueno, es mi juego. Me queda poco, pero yo no he terminado. Bueno. Una anécdota. El jueves pasado, como todos los jueves, nos reunimos los cuatro porque Teresa Espasa, nuestra querida María Teresa Espasa, está delicada de salud y no viene a las reuniones. Pero estábamos invitados por Pascual Casán a almorzar primero en su pueblo, en Massanassa, y luego a comer un arrocito y una yipebre en el puerto de Catarroja. Nos cuidamos bien, algunos más que otros. Bien, y allí, en Massanassa, en la sesión que tuvimos, donde almorzamos, pues Antonio trajo un poema, para que veáis estos recursos cómo funcionan. Ese poema se llama La Sirga. Se llama Sirga a las maromas y también al acto que se realiza con ellas de hacer subir generalmente corriente contra corriente a una embarcación por las aguas de un río, y las maromas están tiradas o por braceros o por animales, por mulas, ¿no? Eso es la sirga, hacer subir la embarcación mediante maromas que también se llaman sirgas. El poema dice así, y yo voy a levantar la mano cuando quiera que fijéis la atención en algunas de las palabras. El poeta y sus pisadas de sirga. Cada palabra un fardo, cada fardo vierte una lágrima. No sirve ya el velamen, no los vientos soplan. La llanura va siempre cuesta arriba y nunca arribo al alcázar de rojo adobe, al arrobo de verde. Traigo en mi barca palabras trabucadas, tarigo y cuseta, para que tú desenvaines de mi mente húmeda la antigua espada de sedosa espalda. Diga o no diga la verdad es un viejo que sirga un canal de barro donde duermo. Lógicamente, aquí está la simbolización de la sirga con el trabajo del poeta cuesta arriba. También hay un pueblo de su infancia o de su juventud al fondo, en algunas palabras. Pero a lo que voy es, la llanura va siempre cuesta, y luego resulta que sale una palabra que diga, cuesta y traigo en mi barca, cuesta y traigo. Y resulta que cuando yo veo el poema, y de eso es de lo que me acusa Antonio, cuando yo veo el poema y le preguntamos palabras trabucadas, tarigo y cuseta, ¿qué es tarigo? ¿Qué es cuseta? Y me dice, son palabras que no existen. Yo digo, no existen, pero a ti las llevabas en la mente porque acababas de escribir cuesta, que es cuseta, con otro orden, y acababas de escribir traigo, que es tarigo, con otro orden. Y en tu mente están bailando las palabras que tú vas escribiendo y que te están reclamando que traigas otras, existan o no existan. Y por eso arriba
te traen el verso siguiente arriba y arriba te traen el verso siguiente arrobo. La sabiduría está en que esas palabras que se reclaman unas a otras, en seleccionar, porque ahí tiene un hervidero cuando escribe, en seleccionar lo que le conviene al poema y en enlazar esas palabras con algo que las enriquezca en su significación. No otra cosa sucede cuando uno rima y escribe poemas rimados. Que la palabra escombro rime con asombro o con hombro y que con eso uno pueda escribir un soneto en el que el sentido se multiplica y se enriquece y que no sean ripios, es un riesgo que todos los poetas corren y que solo los poetas salvan. Bien, pues esto es la manera que tiene de funcionar la cabeza poética de mi querido amigo Antonio. Porque él dice, y vuelvo a citar palabras suyas, el lenguaje sabe más que el hablante. Antonio Mayor ha dicho cosas similares como estas. El poema sabe siempre algo que ignora quien lo escribe. La poesía hace lo que dice. Y ese hacer diciendo sin distinción entre palabra y acto es lo que constituye la mejor definición de poesía. Son palabras de Antonio. Y yo aquí traigo una coincidencia con la poética de un poeta que no sé si ha venido. César Márquez había dicho que iba a venir, porque César Márquez admira a Antonio desde el primer limonero de Homero. Y César Márquez denomina su poesía como decir hacer, que es lo que dice que hace Antonio. Es decir, la poesía organiza la verdad en un mosaico de hermosas falsedades. Y aquí entramos en el tema de la verosimilitud, otro tema importante en el que no quiero entrar. Pero mirad lo que dice al final del poema este, que igual no me perdona que lo haya traído porque es un borrador que trajo a la reunión. Dice al final, diga o no diga la verdad es un viejo que sirga un canal de barro donde duermo. Porque la verdad de referencial importa poco. De hecho, y aquí me estoy inventando cosas que no tengo, Polaroids es un libro escrito sobre imágenes fotográficas que nunca han existido. Pero es que eso no importa. Lo que importa es la verosimilitud. Bien, en definitiva, Antonio Mayor no nos ofrece un relato ni una biografía referencial. La intensidad poética de este libro es tanta que sus poemas dicen más, mucho más de lo que el poeta quiere decir. Y en ese salto que la lectura debe dar para salvar la ruptura necesaria que esta poética introduce entre el significante y el significado, radica el goce del lector. Como escribió en otro poema Antonio, entre la vida y lo vivido, entre mi palabra y la boca, hubo un extravío de senderos y siglos, huidas ya palabra y boca. Y muchas gracias y disculpadme la extensión. Bueno, ¿se oye? Es que se oye, pero no se ve. Yo iba a poner unos vídeos, entonces no sé si se puede arreglar el tema del ordenador o no, o pasamos directamente al recitado verbal. Bueno, vamos a pasar a recitar mientras intentan arreglarnos esto. La primera persona que va a recitar un poema aquí es Rosa Llorens, que va a recitar el poema Cala Blanca. Buenas tardes.
Arriba, arriba. ¿Se oye? Buenas tardes. Es un placer estar aquí y estar a tu lado, Antonio. Gracias. Nos conocemos hace 23 años y te tenía ganas de coger esto y apretarlo fuerte. Cala Blanca. La rosa de los vientos no escoge su rumbo, pero tú, aquella noche, en la pequeña Cala Blanca, sobre un lecho de cantos rodados, te sobrevenías. Cargada de enigmáticos gestos y pulseras, herida por el silencio, por la fosforescencia de los deseos, provocando lluvia de perseidas y nostalgias, rugías como la diminuta piedra del trueno y dejabas la flor ferruginosa del beso en las escorias del ámbar. Aquella noche girabas en el ardor de los tobillos. Pasado el festín casi caníbal, tras la barbacoa, se alzaba en el aire salino una postrera paz. El humo de carne mojada, el tomillo, el romero y la retama ardían, perfumaban el baño invisible del corazón. Y tú, aquella noche, repartías entre los nombres tus leves indumentarias, tu pamela lunar, el nácar que ahogaba con luna tu garganta, tu pareo hindú, la blancura de tu bikini, desatada con la blancura de tus dientes. Y tras quedar desnuda como la espuma, elegiste a Laura para alejarte de la hoguera hacia la hoguera. Nos quedamos profundizando en el azul hasta el negro total, agotando las leves brasas mortecinas, saboreando las cenizas. Ya no había más estrellas y al amanecer surgiste de nuevo, cuando ya nadie te esperaba. Tras la roca oscura, con tu indolente sonrisa, con la ausente balanceo de caderas, aún nocturnas, aún enardecidas, enarenadas. Surgiste tú, pero sin regresar a la tensa por la espera pasión de nuestros brazos. Regresaste al humo, al olvido. Gracias. A continuación, Félix Molina va a leer 2 poemas. Buenas tardes. Vale. Creo que la dedicatoria de este libro es de las más conmovedoras que me han hecho nunca. Voy a leer un poema muy breve que se llama Muchacha, que le escuché en un recital y me llamó muchísimo la atención porque para mí es la esencia de la poesía. Es decir, muy corto, muy exacto, no sobra nada. Y dice: Muchacha, muchacha que un día pasaste a mi lado, tu sonrisa fue una moneda dejada caer en mi tendida mano de oscuro mendigo. No la he gastado entera, solo tu perfil que acaricio una y mil veces, tratando de recordar un nombre que nunca supe. Y el siguiente es un poco más largo, se titula Nombres y dice: Cuando al amanecer abro los ojos, ya he tenido en los pliegues más íntimos la idea de un cuerpo lentamente acariciado entre dos luces. El momento de dulzura de una forma salvaje y un nombre sagrado en añoranza. No diré ese nombre amado. No es necesario. En mi interior lo escucho con un gozo exaltado y luego con reflexiva tristeza. Un nombre religiosamente amado como un secreto de confesionario. Un nombre que fue mi Dios, pues Melibeo fui. Estás lejos y quizá no lo oigas cuando silente lo gimo. Estás lejos y quizá no me escuches o mi nombre ya nada te diga. Pero esos nombres, el tuyo y el mío, un día encabezaban un contrato urdido cuerpo a cuerpo en lo invisible y firmaban la encendida rosa, el billete para la cita o la queja de amor. Aquellos nombres quizá ya no sean los nuestros,
pero aún son los que mejor decían de un amor súbito, encontrado entre una sonrisa y un silencio, desatado como una tormenta en el trópico. Aquellos nombres. Te invito a recuperarlos en un abrazo tantas veces aplastado cuantas imaginado. Olvidar palabras o esencias. Pudiera ser, pero nunca las formas, los volúmenes de la ternura, los anidados sentimientos en el fondo más puro y nuestro. Ven, mi mente ya ve venir tu nombre. Ven, mi alma escucha tus pasos. Muchas gracias. Y ahora mi nieta mayor, María Mayor, va a leer un poema mío, que no sé cuál es, porque no me lo ha dicho todavía. Hola, buenas tardes. Soy María, como ha dicho mi abuelo, su nieta mayor, y voy a leer un poema que se llama El árbol. Soy el árbol callado que se siente brotar en el aire quieto. Crezco en ramas delineadas desde el olvido a la flor, desde la raíz al pájaro. Me empuja la misteriosa fuerza de la sangre alertada hacia el sagrario de la naturaleza, comunión con el mundo, beber la luz, aspirar el ámbito. Y arriba, en la copa, como en una urna de cristal, contener el tiempo para hacer arqueo de azules y conteo de ausencias. Siento en la ceniza cuántas pérdidas hubo, pero dejo volar la voluntad de seguir siendo incontable, alzado a los añiles. Vamos a oír ahora a un gran amigo en un pequeño vídeo que me ha enviado para felicitarme por la publicación de la antología. Es Rafael Soler. Para Antonio Mayor, con quien me siento hermanado y que tiene mi admiración y mi respeto. Este pequeño homenaje a su poesía honda, clara y que nace siempre en su verdad. Si alguno de nosotros, envuelto en la bruma y en las palabras que llueven, se hallase perdido, alce un grito enarbolado, una bandera blanca, y será socorrido con palabras. Salvífico es el ánimo, mortales las almas. Si alguno de nosotros supiera qué estamos haciendo aquí o allá, hacia donde vamos, que no nos lo diga, y su silencio sea misterio y no el fin de la poesía. Bien, ahora a continuación Pascual Casán, nuestro querido compañero del Limonero de Homero, va a leer y comentar un poema mío. Bueno, buenas tardes. Para mí un placer, un auténtico placer participar en la presentación de esta hermosa antología poética de este gran amigo, gran poeta y, como ha dicho Vicente Bosch, gran persona como es Antonio Mayor. El poema que he elegido para leer se encuentra en la página 360 y lleva por título Solo. Aunque los poemas de Antonio Mayor deben de entenderse como el producto de la imaginación y bajo una perspectiva metafórica de la realidad, tal como él
ha reiterado en muchas ocasiones, en cada uno de esos poemas hay un cierto gesto que se proyecta hacia lo interior, hacia sus vivencias y sus pensamientos en un sentido amplio. Ese gesto de interiorización queda claramente reflejado en el poema que voy a leer, poema que se caracteriza, entre otras cosas también, por el uso de la elipsis, por el uso de culturalismos neutros y con una cierta inclinación metapoética. El poema está dividido en dos partes. En la primera, el poeta recurre al uso de tres verbos: beber, nadar y cantar, para establecer el hilo conductor del poema. Bébete el sol, nos dice, nada todo el mar, canta con todo el aire. Para la segunda parte, concretar la finalidad de esas tres acciones. ¿Para qué beberse el sol? ¿Para qué nadar todo el mar? ¿Para qué cantar tan intensamente? Y nos da la respuesta al final del poema. Para buscar un alma paralela que se tienda junto a ti. Se trata de un poema vital, donde el poeta utiliza la segunda persona para referirse a sí mismo, como si fuera un repliegue sobre el yo, pero no para encerrarse en sí, sino como una forma peculiar de abrirse al mundo y de abarcarlo. De abrirse y de abarcarlo a través de ese deseo de buscar un alma gemela, o como él dice, un alma paralela. Y he aquí el poema. Bébete el sol, todo el brillo del mediodía. Nada todo el mar, sin horizonte, hasta el azul más íntimo y último. Canta con todo el aire, salvaje, vendaval sin vendas ni banderas. Y tiéndete luego desnudo bajo el guante del negro terciopelo de la noche. Estate ahí, solo un momento, pero no seas necesariamente solitario. Búscate un alma paralela que beba, que nade, que cante y se tienda junto a ti. Bien, llamamos a Pedro Moreno para que recite un poema. Buenas tardes. Yo admiro a Antonio y lo respeto porque es un grande entre los grandes poetas, pero lo admiro más todavía porque es un hombre sencillo, cercano y buena persona. Es un privilegio ser tu amigo, Antonio. Voy a leer un poema que a mí me gustó mucho, como todos, no sabría cuál escoger, que se titula El Gorrión. Para quienes tengan el libro, está en la página 81. Y dice así: este pequeño gorrión ha nacido sin alas
y su madre lo ha tirado del nido. En la palma de mi mano lo contemplo y él me da su tibieza. A cambio, no me pide nada, ni siquiera compasión. Y esto es lo que más duele. Esto es el verdadero dolor. Si no puedo soportarlo todo el día, tibiamente, hasta que muera en mi mano, fríamente en mi mano, estúpidamente en mi mano así ocupada será ya incapaz en lo trivial, incapaz para la memoria por un tiempo, para la caricia, inhábil será para el consuelo. Y encharcada en la pena quedará mi ánima. Un huracán de ternura jamás hará volar a quien no tiene alas. Un huracán inútil de ternura. Una pena incandescente aún alumbra la memoria. Largo trecho desde la tibieza de aquella piel apenas al dolor que arde en los huesos. Bien, vamos a ver ahora un vídeo en el que Virgilio Fuero recita un poema mío. Se llama Las montañas azules. Al atardecer, aun reinando la luz soberana del día, tras la silueta de la ciudad gótica se han levantado unas montañas azules, inquietante dibujo antes inexistente en la llanura de aluvión. Mi mente no las había registrado antes, quizá por su habitual bruma, pero hoy están claras. Trato de localizarlas en el mapa de más amplios recuerdos, de otras latitudes, de ubicarlas en su exacto punto cardinal, de adjudicarles un nombre propio. Todo en vano. Son montañas imposibles, pero ciertas, se imponen sobre la memoria. Toda realidad está ya solo en mi cabeza, me digo. Está ya solo y está sola. Montañas del pensamiento. Con la frente apoyada en el vidrio miro afuera, trato de meditar esa vibración que sube de la calle y del cosmos. Cierro los ojos, giro lentamente, imaginariamente, dejándome llevar por el giro del mundo o de la sangre. Todo está en mí y yo aún no estoy en mí. La línea de montañas azules se aleja mientras caen del bronce las campanadas que clausuran la tarde. Bien, a continuación, Norma González va a recitar el poema Nardos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Antonio, por esta invitación a leer tus poemas de esta fantástica antología poética.
Nardos. Los escolares ahora desconocen palabras como nardo o fulgor, pero aún las asocio a cadera, cadera femenina. En efecto, es el nardo una flor carnal, y Zola lo decía en su nana. Cuando se descomponen los nardos, tienen un olor casi humano. Hay que tener cuidado con los nardos. Por ejemplo, las vírgenes no pueden pasear por los jardines de nardos. Esos jardines enardecidos suponen un peligro para las mujeres no casadas. Su voluptuosidad perturba a las serenas almas. En la India solo las esposas pueden recolectarlos y hacer con ellos perfumes y ofrendas. En Italia se prohíben en los parques públicos y Madame de la Vallière los tenía en su gabinete para demostrar que no estaba enamorada ni embarazada del rey. Los escolares ahora desconocen quién era la Vallière y ya no les importa para nada Zola. Pero quizá quieran saber que la esencia de nardo es cálida y envolvente en el perfume Chanel número 22. Bien, vamos a ver otro poema de José Grimald, el vídeo y el poema. Casi en la oscuridad, el árbol blanco en la isleta del tráfico trenzada de carriles, triangular isleta señalizada con grandes franjas amarillas. Solo alberga en un hueco circular el tronco joven, delgado y flexible del árbol florecido misteriosamente anoche. En una miriada de umbelas blancas de copos de algodón se orea a los anuncios del verano. Otras fatuas inflorescencias ocurridas en los misterios de la carne deberían aprender de esta misteriosa pulcritud. La carne debería aprender esta misteriosa pulcritud. Albas llanuras donde los cuervos se deshacen de la luz y alcanzan su límite. Se sucede luego largas habitaciones donde todo ocurre y nada pasa. Una sordina en las habitaciones de invierno. Monótonas sucesiones de nimios en seres, seres dentro del no ser. Largas habitaciones sucesivamente deshabitadas. Fingimos los pasos de la vida en nieve sin hollar, en vacío sin denominación, ante puertas marcadas con una palabra ilegible en el diccionario del silencio. Qué pálido el mundo cuando se abandona la luz de la niñez. Más allá del umbral donde esperábamos que geografías y rumores
selvas o tundras se nos revelaran, que todo fuera verdad, si lo tocamos con la palabra adecuada. Estamos ya más allá, y la sucesión de vacíos nos ha traído hasta aquí. Qué plano el mundo, qué huidizo todo. Esta niebla ciega del deseo se despoja de incertidumbres. Ya todo está aquí, y nada es como debiera. Se suceden las lentas habitaciones de la desesperanza. Hay una menudencia de esperanza. Pequeños nardos en las grietas de la angustia, bridas de hierba entre el balastro arrastradas por un adverso tráfico ferroviario. Viajo, sí, pero el rumbo lo fija el penacho de vapor de una locura. Voy al bosque, donde espero recibir las tablas de la memoria intangible, de los hábitos de la naturaleza. En el corazón de la tormenta, el bosque me tiende su rama dorada y me adentro. Pero es en mí donde me abismo, cerrando de trasborduras y parámetros todas las válvulas del corazón y... ¿Cómo salir ahora con las manzanas de oro devoradas? Si vuelvo, voy pisando las tenues violetas de la desilusión. En la cerrazón de la tormenta, en el grito diamantino del tigre más sagrado, o en la vasta agonía del pájaro de fuego que cae del último sol, siempre es lo mismo, el mismo olvido que recuerdo para perderte. Bien, ahora voy a proyectar un par de vídeos que ha hecho mi hijo, dedicados a mí, en los cuales yo recito. Vamos a ver. El ginkgo deja caer sus diminutos abanicos amarillos desde un azul intenso, pulido por el viento de diciembre. Lluvia amarilla sobre el niño que estrangula al ganso de mármol en el centro de la fuente. De su pico abierto se vierte un arco de perlas. Quizá las obtuvo en el húmedo regazo de Leda. Es ya diciembre de otro año, gastado en el vano del tiempo, el tiempo de descuento, el tiempo con sus perlas, cuentas del viejo tiempo, tiempo de ir descontando los cuentos de una vida. Y otro, espejos, trenes, paraguas. Espejos, trenes, paraguas. Las cosas pasan, suceden en sí mismas, así como tú pasas y me sucedes, como tú pasas y me causas, como un río tu cuerpo, que solo es si transcurre y se va,
Como tú vas a irte río abajo, con solo tu cuerpo en sonrisa viva, y me dejas desnudo porque me desvistes del tiempo, de todo aquel tiempo que tuvimos juntos antes de suceder. Vamos en el tren, ese que nunca llegó a estación alguna, pero estuvo todo un tiempo bajo la nieve, enlenteciendo el corazón, desalentando la lentitud, como una paloma helada que mira su escarcha breve en el espejo, como tú mirabas el amanecer y adolecías. Y luego, lentamente, aprendíamos a andar y nos resarcíamos. Y cada blanca tumba era un nacimiento. Renacíamos juntos bajo la lluvia, coronados ya por el paraguas negro que siempre nos servía para aquel beso ante el portal, antes de que tú fueras de nuevo río, inducida por tanta lluvia o llanto, río desnudo, fueras tu cuerpo sola y tu cuerpo, escisión dolorosa y necesaria, antes de subir al tren y abordar la distancia. Partíamos el pan y el beso, y de esa herida bronca queda siempre una cicatriz con labios cosidos, acaballados por la desazón en las caricias. Si paso la mano por el mapa del tiempo, hay nombres. Quiero que sean solo nombres de lugares, pero no. Hay debajo volcanes, inmersiones en parajes de nieve, leones de fuego en las laderas, natación bajo témpanos, nombres de otros que nunca aprenderé a nombrar. Te fuiste, renunciaste en la estación a ti misma y has vuelto envuelta en una pausa de ti misma, en un breve cese de mi espera. Has vuelto, pero vuelves con toda tu ausencia, las cosas que viviste, tus espejos, los barcos que tomaste bajo la leve ala de tu pie, tus paraguas bajo los que pasaron cosas que también te sucedieron ensimismadas en sí mismas, mientras yo me desvivía lentamente en ti, pero sin ti. Bueno, y para terminar, ya que mi nieta mayor ha recitado un poema, mi nieta, la más pequeña de las nietas que tengo, va a recitar un poema. Laura Mayor. Hola. Bueno, muchas gracias. Soy Laura y me gustaría leer un poema que se titula Jonás. En el vientre de Jonás, en el vientre del océano azul, una ballena azul. En el vientre de la ballena, Jonás. En el vientre de Jonás, una angustia, una pregunta que Jonás devuelve a su ballena, que la ballena devuelve al mar.
y que el mar me entrega ante los ojos. El azul. El azul es mi pregunta. Y también le he escrito yo un poema dedicado a mi abuelo. Querido abuelo, eres como un grano de arena. Pueden ser igual de altos que tú o tener el mismo nombre, pero no creo que haya un Antonio tan trabajador, amable y guapo como tú. Muchas gracias. Bueno, pues queridos amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado. Sabéis que la costumbre de estos actos que organizamos es la de hacer una fotografía de toda la gente que quiera fotografiarse, obviamente, para tener un recuerdo aquí mismo, en este lugar. Y luego los que tengan que firmar libros, por supuesto, que se esperen un poco y que vengan aquí, que Antonio los firmará con mucho gusto. Si os parece, empezamos ya a hacer la foto. Muchas gracias.